Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante, y en un instante muy decisivo, fue por Él o por mi amado Padre, querirme salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús, despreciado y desechado, el varón de dolor. Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Mas angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca. De su trono está el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. De su trono está el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Muy buenas noches, mis amados hermanos y hermanas, amigos y amigas que ingresan a la página de Mensaje de Amor para Salvación. Les habla su siervo Carlos Andrés Mejía Bendaño de Colombia, Medellín, Antioquia. Estamos en esta semana, primer día de seminario de la vida y ministerio de Jesucristo. Hemos escuchado a otros hermanos que han pasado ya enseñándonos acerca de la vida de Jesucristo, enseñándonos acerca de por qué es tan importante conocer de Cristo, no solamente como cristianos, seguidores de Cristo, sino también para predicarles a nuestros seres queridos, a nuestros vecinos, amigos y amigas o compañeros de trabajo y de estudio. Gracias a nuestro hermano Jorge Pérez, a nuestro hermano José Mendieta, que nos han dado la oportunidad nuevamente de estar en este seminario en estas horas de la noche desde acá de Colombia. Mi nombre es Carlos Andrés Mejía Bendaño, predicador de la Iglesia de Cristo acá en Colombia, en la ciudad de Medellín, la Eterna Primavera, en una congregación del barrio Boston Prado. Vamos a estar orando en esta noche, vamos a estar estudiando la palabra de Dios acerca de la morada para vosotros.
Juan 14, versículos 1 al 6. Vamos a orar primeramente. Nuestro Padre Celestial, gracias Dios por esta noche, gracias por este tiempo, gracias porque nos permite estudiar su palabra, porque nos guía, porque nos fortalece. Gracias a nuestros hermanos que han predicado de su palabra, porque nos instruyen, nos redarguye, nos exhorta y nos anima a seguir practicando, a seguir siguiendo esas huellas o esas pisadas de su Hijo Cristo, porque atrás de esas huellas es que podemos ir al cielo. Gracias a Dios porque hace más de 2500 años atrás, un hombre el cual usted envió, el cual se despojó de su dignidad, vino acá a la tierra a sufrir por todos los hombres y mujeres que estamos en este planeta Tierra. Gracias por su amor infinito, gracias por su misericordia, gracias porque podemos conocer de la vida de este hombre, el cual apreciamos demasiado, que es su Hijo, que es Jesucristo, que es Dios. Gracias Dios por estos temas que han predicado nuestros hermanos. Gracias Dios por esta página de web. Gracias Dios por mis hermanos que administran allí esta página. Y gracias Dios por darnos la oportunidad y el privilegio de estos siervos de poder predicar estos temas. Le pedimos que nos guíen este tema en el cual nuestros hermanos nos han dado en esta noche para predicar, y que todo lo que se diga Dios sea lo que usted nos guíe, para que seamos instruidos, para que seamos enseñados y para que apliquemos en este momento y hasta el último momento que nos dé vida. Gracias Dios por esta noche y gracias por este tiempo. En Señor Cristo oramos, te damos muchas gracias. Amén. Ok, mis amados hermanos, muchas gracias por entrar a la página web Mensaje de Amor para Salvación. Un abrazo fraternal desde acá de Colombia para todos ustedes donde quieran que estén. Te siervo Carlos Andrés Mejía. Vamos a estar mirando entonces la morada para vosotros. Vamos a estar mirando el Juan capítulo 14, versículos del 1 al 6. Quiero tocar esos 6 versículos para que miremos varias enseñanzas allí interesantes, para que miremos allí cuál es la interpretación de estos textos y por qué habla acerca de Jesús, el camino al Padre, porque es tan interesante de que allí Jesucristo quiere darles una enseñanza no solamente a sus discípulos, sino también a todos nosotros, porque acuérdense que estamos aprendiendo que lo que Cristo dijo o hizo o enseñó para los discípulos de este tiempo, del primer siglo, pues nos sirve para nosotros en este siglo que estamos. Juan capítulo 14, versículos del 1 al 6, quiero invitarle que si usted no tiene la Biblia en este momento, la puede ir a coger, la puede mirar, puede abrir en el Evangelio de Juan capítulo 14 y vamos a mirar estos versículos que nos traen una interpretación y una enseñanza muy interesante. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo le hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Es interesante estos versículos. Jesucristo inclusive sigue hablando hasta el versículo 14, hablando de lo que Él es, para que ellos conociesen. Y pues lo importante acá es que Jesucristo está dando una enseñanza a sus discípulos. La temática que precede este pasaje es la incertidumbre y ansiedad que provoca el anuncio de Jesús en el capítulo 13. Se trata del inicio de una despedida que crea conmoción entre los discípulos. No es una despedida pasajera, sino el anuncio de una transición a un nuevo estado por parte de Jesús. La ansiedad generaba, y ahora ¿quién acompañará a los discípulos? Dios dio muchas promesas tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Él prometió a los hijos de Israel una tierra donde habría leche y miel. Tomó un tiempo para que se cumpliera y se cumplió con Josué. Jesús reúne a sus discípulos y habla de él. Habla, por ejemplo, del servicio, cuando lava los pies, en Juan capítulo 13, versículos 1 al 20. Después habla de la traición de Judas. Juan capítulo 13, versículo 31 al 33. Les mandó que se amaran el uno al otro. Juan capítulo 13, versículo 34 al 35. Habló de la negación o la traición de Pedro. Juan capítulo 13, versículo 36 al 38. Es una noche que carece de esperanza, pero Jesús habla de un futuro emocionante.
Y lo importante acá es que Jesucristo viene a hablar en el capítulo 14 acerca de hacia dónde va y por qué va hacia ese lugar. Y les está hablando a estos discípulos. Se está hablando una apreciación inclusive del capítulo 11, cuando se muestra allí de que Jesucristo resucita a Lázaro. Entonces lo que Cristo quiere a estos discípulos y a los judíos allí era que creyesen en Él. Él allí inclusive menciona en varias ocasiones, por ejemplo en el capítulo 12 habla acerca de la muerte, anuncia la muerte. Y pues inclusive ya en este capítulo 13 pues está haciendo como una despedida, como ya lo hemos dicho entonces. Vamos a mirar los versículos del 1 al 3, nos muestra algo interesante y es una consolación, y es que Jesucristo les está diciendo de que le esperaran a Él, esperando al Salvador. He titulado este primer punto para que miremos lo que Jesucristo le dice allí a los discípulos, porque está con los 12 discípulos o 12 apóstoles allí. Del versículos 1 al 3 dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Jesucristo mismo en muchas ocasiones en este capítulo 14, en el capítulo 13 también, en el capítulo 15, capítulo 17, siempre está hablando de la unidad tanto de Él como el Padre. Y lo que Jesucristo quiere es que los discípulos entiendan de que Él con el Padre están en esa unidad. O sea que Jesucristo va a estar hablando acá del tema de la deidad que representa a Él en la tierra, cuando habla de las obras que Él está haciendo para que conociesen al Padre. Entonces, esperando al Salvador, versículos 1 al 3 dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo le hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Entonces Jesucristo comienza a decir estas cosas y les da un consuelo, porque es que los discípulos quieren mucho a Jesucristo. Los discípulos están siguiendo a Cristo. Y lo que pasa acá es que Cristo consuela a sus discípulos. En Juan capítulo 14, versículo 18, Él está diciendo, por ejemplo: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, cuando les hace la promesa al Espíritu Santo. Nosotros sabemos, o cuando estudiamos la palabra de Dios, Él hace esta promesa acá, pero cuando uno ve el libro de Hechos capítulo 2, en Jerusalén es donde se cumple esta promesa, cuando Él asciende. En Hechos capítulo 1, versículo 7 en adelante, usted puede ver eso, podemos leer inclusive eso cuando hace la promesa. Pero entonces Cristo consuela a sus discípulos. Él habla ahí en ese versículo, en el versículo 1, no se turbe vuestro corazón. El corazón se puede turbar en medio de este mundo malo, pero Cristo dice: yo he vencido al mundo. Lo que Jesucristo quiere dejarles el consuelo a estos discípulos allí, a estos apóstoles, es que aunque Él se fuera a ir, porque era necesario de que Él fuera, estamos hablando de más adelante, de esa crucifixión, estamos hablando inclusive cuando Poncio Pilato lo entrega al pueblo y que el pueblo, que los fariseos, más que todo el pueblo mismo, lo crucifica. Pero entonces estamos hablando acá de que Jesucristo está dando consuelo, de que les está diciendo de que se va a ir, de que Él va a ir hacia un lugar, y les está diciendo acá de que no los va a dejar solos. Dice ahí: crees en Dios, creed también en mí. Dice: no se turbe el corazón. En el capítulo 16, en el versículo 33, está hablando acerca de que inclusive cuando ellos estaban con Jesucristo, ellos se sentían protegidos, ellos inclusive se sentían de que el Maestro les está guiando, porque Jesucristo es el que está predicando y mucha gente sigue. Jesucristo inclusive es el que está haciendo milagros y mucha gente está mirando estos milagros. Pero ellos piensan inclusive que con el Imperio Romano, porque recuerdan de que el Imperio Romano es el que los está azotando, inclusive el Imperio Romano es el que está allí. Por ejemplo, ahorita más temprano algún hermano está hablando, por ejemplo, de las sectas o del tiempo de las sectas que estaban allí. Por ejemplo, lo que eran los saduceos, por ejemplo, lo que eran los fariseos, por ejemplo, inclusive hasta los mismos romanos que tenían hasta su propia misma secta, adoraban al emperador. Entonces había mucha tribulación allí, no solamente de los fariseos, sino de los romanos. Y entonces ellos pensaban de que ya se iban a quedar solos,
tenían tristeza, pero Jesucristo les da un consuelo. Y en el capítulo 16, en el versículo 33, les está diciendo eso también. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Jesucristo le está hablando a los discípulos. Se está despidiendo, pero les está diciendo que no los va a dejar solos. Se está despidiendo, pero les está dando consuelo de que inclusive ellos pueden vencer en medio de donde está el Imperio Romano, en medio de donde están todas estas sectas. Las cargas pueden ser muy duras, ellos podían sentirse muy duros, ellos inclusive podían sentir pruebas muy duras. Pero inclusive Jesucristo les está diciendo, o Jesucristo nos está diciendo, de que podemos ir a Él y que Él nos hará descansar. Pues ellos mismos escucharon en el capítulo 11 de Mateo, del versículo 28, cuando Jesucristo no solamente le dice al pueblo, sino que también le dice a los discípulos, porque recordamos de que allí ya estaban varios discípulos y ellos están escuchando estas palabras de Jesucristo. Ellos están preocupados. Jesucristo está diciendo, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Esa palabra, inclusive allí, estos discípulos o los apóstoles allí están hablando como del punto, están hablando del punto inclusive de que Dios, que no se veía, era alguien muy grande, se está hablando allí de la fe, pero están viendo a Jesucristo. Entonces cuando se habla de creer también en mí, lo que se está hablando es inclusive que a Él lo estaban mirando, a Él lo tenían, habían visto los milagros, entonces que inclusive Él iba a ir allí al Padre. Él iba inclusive allí donde Él había salido. Y nuevamente habíamos dicho ahorita de que hay la unidad de tanto Dios como de Jesucristo. Te dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, cree también en mí. Es interesante que allí, inclusive hasta los mismos discípulos, están siguiendo a Jesucristo, porque Él les decía que las palabras que Él predicaba no eran de Él, sino del Padre. Entonces, los discípulos están siguiendo muchas veces a Cristo, porque Jesucristo está hablando del Padre, porque Jesucristo está hablando de que Él inclusive ora al Padre, lo vieron orando al Padre, inclusive cuando estuvo en el monte de Getsemaní, por ejemplo, allí con estos discípulos que estuvieron allí con Él. Y es importante entonces, dice, cree también en mí. Entonces, es importante lo que nos dice Jesucristo allí también, y le dice a los discípulos, aunque en el mundo haya mucha maldad, Cristo nos dice que la ciudadanía no es en la tierra, sino en el cielo. El apóstol Pablo también lo dijo en Filipenses capítulo 3, versículo 20, donde lo podemos ir a leer. Pero entonces ellos entendían de que no iban a estar en la tierra, de que ese cuerpo o que este cuerpo inclusive no iba a quedar acá en la tierra. Que inclusive ellos estaban viendo muchas personas morir y que inclusive Él iba a preparar esa morada espiritual para todos los que iban a obedecer, para todos los que hemos obedecido y para todos los que pueden obedecer la palabra de Dios, el Evangelio, porque estamos hablando del mismo Jesucristo, estamos hablando de qué fue hacerlo Cristo allí en el cielo. Dice el versículo 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo le hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuera y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesucristo nos está haciendo una promesa. Cristo hace una promesa que vendrá a salvar a los que le esperan, y es muy interesante eso. Jesucristo les está diciendo a los discípulos, a los apóstoles, que Él iba a ir. Y es importante que ellos entendieran de que Él necesitaba ir, porque Él ya les había predicado inclusive en los versículos anteriores, cuando en el capítulo 12, en el versículo 27 le dice, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora más, para esto he llegado hasta ahora. Ya ellos habían escuchado de la muerte, ellos ya sabían inclusive que Cristo iba a ir a la cruz, de que Cristo inclusive iba a ser crucificado, inclusive hasta por las mismas personas malas. Pero entonces les está diciendo acá, no se turbe vuestro corazón. Ellos están pensando de que Él va a morir, pero que inclusive que no va a volver. Pero era necesario, como les había dicho ya, de que Él muriera. Entonces, era necesario que ellos entendieran de que esa morada, o que inclusive ir a esa morada, era necesario que Cristo muriera para ir a preparar esa morada.
Y esa fue la promesa que hizo Cristo. Vendrá a salvar a los que le esperan. En el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 28 habla acerca de eso. Mire lo que dice allí el libro de los Hebreos capítulo 9, versículo 28, donde habla acerca de la segunda venida de Cristo. Dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hebreos 11:13, también quiero leer ese versículo donde dice allí, versículo 13 dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Entonces Cristo está explicando acá de que Él tenía que ir a preparar esa ciudad, esas moradas, y por eso necesitaba morir. Entonces Cristo hace una promesa que vendrá a salvar a los que le esperan, a los que no se dejaban engañar o que no se dejaban engañar por el setarismo o que no se dejan engañar por el setarismo. Eso también lo demuestra él en el capítulo 16, en el versículo 2 y 3, dice Jesucristo: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí, dice allí. Entonces Jesucristo les está diciendo de que va a ir a preparar esas moradas, pero inclusive que vendrá nuevamente a salvar a los que le esperan, a los que no se dejan engañar por el setarismo, a los que no se dejan amedrentar por el mundo. Por ejemplo, en Juan 15, versículo 18, mire lo que dice: si el mundo os aborrece, sabe que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Jesucristo está hablando esto a los hermanos allí, a estos discípulos les está diciendo todas estas cosas, porque inclusive era necesario que ellos entendiesen que Él iba, pero inclusive de que le iban a aborrecer como lo aborrecieron a Él, que inclusive iban a también a ellos a hacerle frente con el setarismo, por ejemplo con el Imperio Romano, con los saduceos, iban también a tribularles por esta parte, que inclusive también estamos hablando de que es necesario de que también esa promesa que dice Cristo de que vendrá, hace la promesa que vendrá a salvar a los que le esperan, pero entonces también a los que amaron al Padre y al Hijo. Ahí estamos hablando de ese punto también. El apóstol Juan también lo dice en la segunda carta, en el versículo 9, en la parte B, donde dice acerca del Padre y el Hijo, hablando del amor en cuanto al Padre y al Hijo. Y hablamos inclusive de que para este tiempo también había una secta que se llamaba los gnósticos, hablando de este punto también de que no aceptaban a Jesucristo como Dios. Y pues ellos mismos inclusive están ahí tristes, pero Jesucristo les está hablando de que era necesario que lo esperasen, de que tenía que ir. Jesús no abandona a sus discípulos. Su muerte inminente es el plan de Dios, pero no es un acto final. Jesús volverá a reunir a sus discípulos, pero primero preparará un lugar para ellos. ¿En qué sentido entonces Jesús fue a preparar lugar? En el sentido de que ninguno de nosotros podía llegar allí hasta que Cristo no completara su obra redentora. No había lugar para nosotros en el cielo sin salvación. Fue a través de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo que Él fue delante de nosotros y presentó delante del trono de su Padre su sacrificio perfecto a nuestro favor. En el libro de los Hebreos capítulo 6 versículo 20 dice que Él como precursor entró hasta esa morada, entró inclusive hasta el lugar santísimo, el cual solamente podían ingresar los sumos sacerdotes, pero Jesucristo es el sumo sacerdote ahora. Entonces es importante e interesante esto. Jesucristo les está diciendo a ellos entonces que va a ir, pero que necesariamente tenía que morir en una cruz. Versículos 4 y 5 también de este capítulo 14, vamos a mirar Juan 14, versículo 4 y 5 dice: ¿y sabéis a dónde voy y sabéis el camino? Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Estas personas inclusive decían: no sabemos a dónde vas, pero ya Cristo les había predicado de que Él iba a morir, de que era necesario que Él muriera y que fuera sepultado y resucitado al tercer día, para inclusive
poder dar perdón, inclusive para libertarlos del pecado. Y es interesante de que Cristo enseñó un camino, o el camino que enseñó Cristo. Están los versículos 4 al 5, e inclusive el versículo 6 también nos habla un punto de él, o algo bien interesante de él, pero quiero que miremos primero los versículos 4 y 5, el camino que enseñó Cristo. Jesucristo habló y enseñó el camino como la muerte como reconciliación. Ese fue el punto que Jesucristo comenzó a enseñar allí. En el libro de los Hebreos, voy a tocar varios textos del libro de los Hebreos, porque me interesa mucho este punto de la muerte, porque Jesucristo enseñó a los discípulos que él tenía que morir para ir a preparar ese lugar, porque allí fue donde se completó esa obra redentora, y por lo cual inclusive es que cada persona que obedece tiene la oportunidad de tener esa morada. Entonces, en Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 21, mire lo que dice allí. Hebreos 10, versículo 19 al 21, dice la Biblia: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. También en Hebreos capítulo 9, versículo 16 al 18, mire lo que nos dice. Hebreos 9, versículo 16 al 18 dice: porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Dice allí, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Entonces nos está hablando allí el escritor de los Hebreos a los hermanos judíos cristianos, les está hablando acerca de la importancia del pacto, de la importancia inclusive de Cristo mismo, quien fue y entró al lugar santísimo para dar libertad, para poner un nuevo pacto, para tener la reconciliación, de la muerte como reconciliación. Ese fue un camino que Cristo le enseñó a los discípulos, y es un camino que inclusive tuvo que cumplir para que los que obedecieran, o los que hemos obedecido y obedezcan, pues entonces tengan o tengamos esa reconciliación. Jesucristo había hablado entonces de su muerte, donde resucitaría el tercer día. Ya le había hablado de esto a los discípulos. Los discípulos necesitaban saber que para tener cercanía al Padre, Cristo debía morir en la cruz por los pecados del mundo. Entonces, era interesante de que ellos necesitaban saber eso. Para tener cercanía al Padre. Recordamos de que Cristo murió cumpliendo la ley perfecta, la ley de Moisés. Y entonces ellos necesitaban saber de que para poder tener cercanía al Padre, porque ni ellos ni los que estaban para ese tiempo fueron capaces de cumplir la ley de Moisés, entonces Jesucristo necesitaba entrar allí, al lugar santísimo, cumpliendo esa ley perfecta para darnos o preparar esa morada. Los discípulos no entienden por qué su maestro, el que había hecho milagros, sanar enfermos, dar vista, resucitar muertos, debía morir en una cruz, ya no por un pueblo, sino por todo el mundo. Y es algo bien interesante. Ellos inclusive, como los apóstoles o como los discípulos, inclusive recordamos de que ellos habían aprendido, inclusive están aprendiendo de Jesucristo, quien practica la ley. Pero inclusive ellos ya no entienden o no entendían en ese momento por qué su maestro debía morir no solamente por un pueblo, que ya los mismos judíos o los mismos fariseos hablaban de que solamente era un pueblo, que es el pueblo Israel o el pueblo judío, y entonces ya ellos necesitaban entender de que esto era no solamente para ellos, sino para todas las naciones, hablando de esa morada, hablando ya de esa reconciliación. Ellos sabían que era necesario sacrificar corderos para expiar los pecados, pero se sorprendieron cuando Cristo dijo que Él sería el cordero perfecto. Ellos sabían esto. Los mismos fariseos, allí los mismos judíos, inclusive cuando se practica o cuando se llega el día de la Pascua, se habla inclusive de que ellos preguntan o inclusive van a buscar un cordero, pero entonces Jesucristo les dice de que Él es el cordero perfecto y de que Él ya era, que iba a entrar allí por todos los hombres, por todas las mujeres, por ellos mismos. Más de 2500 años atrás, Jesucristo está diciendo esto. Él sería ese cordero perfecto. Por eso inclusive más adelante
se muestra ese punto. Ellos necesitaban saber que la ley de Moisés no los hacía aceptos al Padre, porque no la cumplían, y que Cristo es el que sellaría en la cruz esta ley, para dar una vida a la ley del perdón de pecados. Ellos necesitaban entender esto, de que para ellos tener esa morada allí, para nosotros tener esa morada, antes Jesucristo tenía que morir, como lo decía también el profeta Isaías en el capítulo 53, de que él era el que tenía que morir en esa cruz por todos los pecados del mundo. Estamos hablando entonces acerca de ese camino que enseñó Cristo, la muerte como reconciliación, pero entonces también hablando de como el mediador de un nuevo pacto. Él les enseña de que Él es el mediador de ese nuevo pacto. Ya inclusive se les habla ya de unas enseñanzas nuevas, que por eso inclusive el mismo Jesucristo tuvo allí por los fariseos, por los judíos, inclusive tanta tribulación, inclusive tanta persecución, y pues inclusive muchas veces queriendo tentar o probar al Señor. En 1 Timoteo 2, 5 al 6 es un texto que conocemos, pero es un texto que es bien interesante porque el apóstol Pablo, quien le dio la revelación, Cristo, quien él inclusive le enseñó esto, el Espíritu Santo le dijo quién era el mediador. Y él entendía que fue porque Cristo murió en la cruz. Él entendía cuando fue llamado de que porque fue que él había muerto por él y que por eso entonces ese es el mediador. En 1 Timoteo capítulo 2 versículos 5 y 6 dice de la siguiente manera: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Mire que ahí se está hablando que por todos, no se está hablando entonces cuando Cristo habla de este punto de ir a preparar morada, no solamente es para los discípulos, sino para todos los que estaban predestinados a obedecer el evangelio, de ese nuevo evangelio, e inclusive de esa ley, esa nueva ley que enseñaría. Y también quiero leer otro texto más en Hebreos capítulo 9, versículo 15. Hebreos 9, 15, mire lo que dice allí. Me interesa este punto también, donde dice el escritor de los Hebreos: Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Los llamados. Entonces es importante ese punto. Entonces, un pacto donde ya no les tocaría ir hasta el templo para adorar en Jerusalén. Ya no les tocaría ir allí. Un pacto donde no tendrían que llevar día tras día corderos a los sacerdotes levitas. Un pacto donde rescataría al pueblo del imperio de la muerte o la ley de Moisés. El escritor de los Hebreos, que quiero que lo leamos. Juan capítulo 8, versículo 39 dice de la siguiente manera: respondiendo y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Era necesario que ellos entendiesen ya. Aunque Jesucristo está con los discípulos acá, Jesucristo está en ese momento con los discípulos, también era necesario de que ellos entendiesen todas estas cosas. Porque recuerden de que ellos vienen del pueblo de Israel, pueblo judío. No eran diferentes, eran de esta misma genealogía. Entonces era importante que ellos entendiesen esto. En el versículo, vamos a mirar el versículo 6, recuerden que estamos en Juan 14 y versículo 6, vamos a mirar lo que dice allí. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. De Jesucristo le dice en el versículo 4, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? En este versículo y también en el versículo que vamos a leer más adelante, 8 y 9, dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos el Padre?
Jesucristo también en este punto o en este párrafo o en esta lección nos está mostrando de que Él es una parte de la deidad, de que es esa parte de que igualmente como ellos creían en el Padre y en esa promesa del Espíritu Santo que les están ofreciendo, también era necesario que creyesen en Él como una parte de la deidad. Y es algo que cada persona en este presente debe entender. Hablando del Padre, hablando del Hijo y hablando del Espíritu Santo, de que es la deidad perfecta y sublime de Dios Jehová. Entonces estamos hablando del versículo 6 donde muestra a Jesucristo un evangelio que necesitaban conocer, una ley que ellos necesitaban conocer. Y esa ley se está hablando de Jesucristo en el versículo 6 donde dice, yo soy el camino, le responde a este señor Tomás, pero también le está diciendo a Felipe y a los discípulos, porque son 12 discípulos. Dice allí, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. 3 palabras muy interesantes, 3 palabras en las cuales Jesucristo se está identificando. Ahorita, antes de este estudio, un hermano estaba predicando acerca de quién cree que es Jesucristo. Y es muy interesante porque acá el versículo está diciendo de que Él es la verdad, es la vida y es el camino, la verdad y la vida. Entonces estamos hablando de que Jesucristo es el camino. Y es importante de que estos mismos versículos o esta misma relación se muestra en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4, donde se habla de esta relación de este punto. En 1 Corintios 3 y 4, el apóstol Pablo predica a los hermanos en Corinto y les dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este camino, estamos hablando entonces de la muerte. Es una muerte que inclusive Jesucristo allí, Él iba a morir. Y pues era necesario de que ellos entendiesen entonces que ellos debían morir también a lo que era la ley. Hablamos, por ejemplo, cuando Jesucristo habla en Lucas capítulo 13, versículo 3, donde los discípulos están y los judíos, y cuando les habla acerca del arrepentimiento. El punto del arrepentimiento es en cuanto a estar obedeciendo ese evangelio que Jesucristo está enseñando acá, porque Él está enseñando de que Él es el camino. Estamos hablando ese camino que es Jesucristo. Ese camino que Jesucristo se recibe o se comienza a andar con el punto del arrepentimiento, con ese punto que ellos necesitaban entender también. Por ejemplo, recordamos que Pedro inclusive, antes de que diga estas palabras Cristo, Pedro inclusive, ya Jesucristo dice de Pedro que le iba a negar. Ya inclusive había dicho de Judas que le iba a entregar. Entonces era necesario que ellos entendiesen también el punto del arrepentimiento. El punto del arrepentimiento es necesario que toda persona lo entienda hoy, porque solamente a través de esto es que Jesucristo o es que se practica o es que se ve palpable esa promesa que Jesucristo hace de ir a preparar. Es por el punto del arrepentimiento entonces. Lucas capítulo 13, versículo 3. Vamos a mirar ese texto también, donde nos habla acerca. Mismo Jesucristo dice allí, dice, os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Ese es el camino que Jesucristo está enseñando, hablando del punto de el arrepentimiento. Pues eso fue lo que Él dijo a los discípulos también, que predicasen el arrepentimiento. Después, cuando Él resucita. Y después, cuando Él asciende. Les dijo a ellos que fuesen a predicar. Entonces es importante que necesitaban morir al pecado. Necesitaban morir al pecado estas personas, estos discípulos, estos apóstoles. Necesitaban morir a la ley mosaica también. Necesitaban morir a las costumbres y tradiciones. A esto era lo que ellos tenían que morir. A esto era lo que debían morir todas estas personas en este tiempo antiguo. Primer siglo, más de 2500 años atrás, para que inclusive todos pudieran tener esa promesa que Jesucristo está haciendo en los versículos del 1 al 3.
confesar a Cristo como su Señor también. Es importante que ellos también necesitan. Dice Jesucristo, cree en Dios, cree también en mí. Es importante que ellos debían de creer en Jesucristo como Dios, confesar a Cristo como su Señor, como su Dios. En Juan 14, versículo 8 al 9, nos dice, ya hemos leído ese punto, pero quiero leerlo nuevamente. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? También el capítulo 1 de este mismo libro, Juan, capítulo 1, versículos 6 al 10, mire lo que dice el apóstol Juan. Dice allí, Juan capítulo 1, versículos 6 al 10. Un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y Mateo 10, versículo 32 al 33, Jesucristo está diciendo, los discípulos por supuestamente están allí, y les está diciendo a cualquiera pues que me confiese delante de mi Padre, de los hombres yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10, versículo 32 al 33, nos dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. A cualquiera pues que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Jesucristo habla acerca de este punto. Jesucristo dice que hay que confesarle. Jesucristo le dice a los discípulos de que deben de creer en Él, así como creen en el Padre. Porque Él y el Padre son uno, son una unidad. Y Él lo dice inclusive en los versículos 10. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Era importante de que estos hombres o estos discípulos creyeran de que Cristo y Dios estaban unidos, están en esa unidad. De los discípulos de Cristo tenían dudas de que Cristo fuera el Salvador. Estaban teniendo estas dudas. Los discípulos de Cristo tenían fe de que Cristo les mostraría al Padre, que es Dios, pero no creían de que Él fuera igual a Dios. Jesucristo es Dios. Y por eso es importante de que Él habla, no solamente en ese capítulo 14, sino en el 15 y el 17, hablando de que Él y el Padre son uno. También los discípulos debían creer que Jesús iba al Padre, pero que debía volver para enseñar cómo tener el acceso al Padre, que ellos consideraban muy importante. Este punto lo consideraban muy importante ellos, pero entonces Jesucristo dice que volver a ellos, no solamente para enseñarles a ellos cómo podían ir al Padre, cómo podían acercarse al Padre, sino para que ellos mismos podían ir al Padre. Y un punto más, un nacimiento nuevo. Estamos hablando de la vida. Entonces estamos hablando de ese punto allí, de la muerte como el camino, de confesar a Cristo como su Señor, como verdad, y estamos hablando de como vida, como un nacimiento nuevo. Ellos necesitaban entonces tener ese nacimiento, una vida nueva, porque ellos inclusive estaban en los pecados y delitos. Pero Cristo tenía que morir para que ellos tuvieran una vida, para que nosotros tuviéramos una vida. Entonces necesitaban considerar que ya no era la misma ley, hablando de la ley de Moisés, sino que era la ley ya de Cristo. Necesitaban considerar de que ya no se llegaba a ser perdonados con sacrificios de animales. Y necesitaban obedecer a Cristo para ir a proclamar estas noticias nuevas. Necesitaban estar o perseverar en esta nueva ley para que Cristo los salve o nos salve.
Este es un nacimiento nuevo, esto es una vida. Por eso estamos hablando de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Por eso estamos hablando de que Jesucristo es el camino al Padre. Por eso estamos hablando de que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Por eso estamos hablando de que para que Él se pudiera cumplir esto, para que inclusive ellos tuvieran no solamente la salvación, sino también nosotros, necesitaba ir al Padre para que esa redención se pudiera hacer, para que ese sacrificio perfecto que entró al lugar santísimo, inclusive pudiera darnos libertad. Ahí está ese punto, ahí están los puntos. ¿Y por qué es tan importante de que Jesucristo les dice a ellos de que va al Padre, pero que inclusive va a volver por ellos? Ya inclusive Él va a volver, pero para llevar inclusive a la novia al Padre, la iglesia al Padre. Entonces, Jesucristo fue a preparar un lugar para los que están en su reino, en su iglesia. Desde el primer siglo hasta este momento y hasta que Él venga, Jesucristo. Entonces, fue a preparar un lugar para los que están en su reino. Como una invitación, hermanos, hermanas, amigos y amigas. ¿Cómo pertenecer a ese reino? Cristo enseñó que es necesario morir al pecado, confesarle y nacer de nuevo, esperándole para llevarnos a la morada que preparó para cada uno. Era necesario que Cristo muriera, era necesario que Cristo fuera sepultado, pero era más necesario que Cristo resucitara para traernos la salvación, para traernos inclusive ese plan de salvación, para traernos inclusive lo que cada hombre puede hacer para tener la libertad del pecado. En medio de las tribulaciones, en medio del sectarismo, en medio donde estemos, Jesucristo nos consuela diciéndonos de que ya tenemos la forma de cómo ir a esas moradas. Él fue a preparar las moradas y Él ascendió y Él dice que nuevamente volverá por segunda vez sin relación con el pecado para dar la salvación, para darnos esos lugares que fue a preparar cuando nos redimió a través de ese sacrificio. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Saludos a mis hermanos, a mis hermanas, a los amigos y amigas que han ingresado a este tema de mensaje de amor para la salvación, donde hemos hablado del Juan capítulo 14, versículos 1 al 6, morada para vosotros. Recuerda que les habla su siervo Carlos Andrés Mejía Bandaño desde Colombia, Medellín, Antioquia. Es para mí un privilegio, felicidad y gozo poder hablar de la palabra de Dios, porque no es este siervo que habla, no son mis pensamientos, no es un libro aparte, sino la palabra de Dios y sobre todo el Espíritu Santo que nos guía. Vamos a terminar con oración y vamos a quedar por allá. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por esta noche, gracias por este momento, porque nos permite estudiar su palabra, porque nos permite ser redarguidos, exhortados y animados con esta enseñanza de su Hijo Cristo. Gracias porque Él consoló a los discípulos cuando iba a ser crucificado, cuando iba a ir a la cruz, cuando Él mismo le pidió fuerza a usted para que le ayudara a llegar a esa cruz. Dios, muchas gracias porque solamente a través de esa redención, a través de esa muerte, sepultura y resurrección, es que cada persona, no solo en el primer siglo, sino ahora Dios en este presente y hasta el tiempo que usted dé vida, es que podemos tener salvación, es que podemos inclusive tener parte en esa familia especial, en ese reino, tener el Espíritu Santo, tener el sello del Espíritu Santo, Dios, tener esas bendiciones en su iglesia. Gracias por su Hijo Cristo, porque es la cabeza. Gracias porque Él mismo entró al lugar santísimo para presentarse Él como perfecto, para que nos pudiera redimir, para que nos pudiera reconciliar con usted. Gracias Dios por ese evangelio que Él enseña. Es una nueva ley, no es una ley de pecado, ya no es una ley Dios en cuanto rigurosa, en cuanto a esclavizante, sino que ahora es una ley que se nos habla de que es la de Cristo, es una ley que necesitamos aplicar. Gracias por ese amor infinito. Gracias Dios porque su Hijo Cristo se despojó de la divinidad, vino a la tierra, dejó que lo azotaran, dejó que lo maltrataran, dejó que lo llevaran a la cruz por todos los que estamos en este planeta Tierra. Le doy gracias por mis hermanos y hermanas que hemos ingresado a esta página web, a los amigos y amigas que han ingresado para ser edificados con su palabra. Gracias Dios porque nos edifica, nos exhorta, nos anima, nos redarguye Dios. Bendíganos en este resto de semana, bendiga Dios este seminario de la vida y ministerio de su Hijo Cristo, para que sigamos aprendiendo Dios, para que sigamos inclusive practicando, así como Él mismo lo decía, de que fuéramos a predicar a todas las naciones, que hiciéramos discípulos y que bautizáramos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo,
así como lo decía el apóstol Pablo, de que él solamente se propuso en investigar, en estudiar a ese Cristo crucificado para predicarlo. Ayúdenos para que nosotros también podamos solamente, si no conocer a Cristo y ese crucificado, para que podamos predicarlo a las personas. Gracias por esta noche y gracias a Dios por la oportunidad de estar en este seminario. En su Hijo Cristo oramos y damos gracias. Amén. Le damos gracias a nuestros hermanos que han ingresado, a nuestras hermanas, amigos y amigas, a nuestro hermano Jorge Pérez, a nuestro hermano José Mendieta, a nuestros hermanos de Restauración. Muchas gracias por todo. Feliz noche para todos. Seguimos adelante con este seminario. Oremos para que el Señor ayude a los predicadores que tenemos la oportunidad y el privilegio de estar allí. Gracias. Saludos y abrazos desde Colombia, Medellín, Antioquia, para todos donde ustedes estén en cualquier parte del mundo. Dios les bendiga. Dios nos bendiga a todos y feliz noche.